Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, que está aquí con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias de platicar con usted. Primero porque, bueno, nosotros nos encontramos aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, que es nuestra sede en Morelos y Valderas, pero sobre todo al ver todas las transformaciones que está sufriendo la ciudad y que se están viviendo con estas nuevas administraciones, queremos ver qué impacto tienen en la alcaldía de Cuauhtémoc. Pero antes de eso, queremos ver cómo se la entregaron, cómo se la dejaron para a partir de ahí, pues ver el trazo que tendrá esta alcaldía tan importante. Bueno, lo primero que te diría es, creo que somos, si no la única, sí de las 2 o 3 que recibimos una alcaldía o término de delegación Cuauhtémoc en buenas condiciones. La verdad es que el proceso de transición para nosotros no fue complicado, no nos encontramos con un tema de recursos desaparecidos, mal ejercidos, nos encontramos con algunos atrasos administrativos. Algunas obras, por ejemplo, que iniciaron en septiembre, antes de que llegáramos nosotros, pero que los agarró la transición de las alcaldías y luego del gobierno de la ciudad y luego el gobierno federal, y entonces se fueron retrasando, y hay algunas de ellas que apenas estamos por concluir este viernes, si todo sale bien, por ejemplo en Santa María la Ribera. La verdad es que nos encontramos en orden lo administrativo, en orden lo financiero, algunos detalles en lo programas sociales, algún expediente no completo, pero la verdad es que nada grave en las observaciones. Lo que sí fue una complicación al arrancar la administración fue el cambio de delegación a alcaldía. ¿El cambio, el término político o también el cambio administrativo? También. El término político, pues ya somos alcaldías, todo el mundo nos sigue diciendo delegaciones, claro, pero lo administrativo fue muy complicado. Por ejemplo, los concejales, esta nueva figura, esta especie de cabildo que acompaña ahora a los alcaldes y alcaldesas, pues cobraron hasta el 27, 28 de diciembre. ¿Por qué? Pues por problemas administrativos de a dónde se les iba a poner, si eran honorarios, si eran personal de estructura de la alcaldía. Entonces, todo este tipo de detalles administrativos retrasaron la entrada en operación real administrativa. No se detuvo ningún servicio público. Cuando hablamos de seguridad, obviamente es una de las principales dudas que hemos estado recibiendo desde el corte, desde que avisábamos que íbamos a platicar con usted. Y sobre ese tema entiendo que cuando llega había, y corríjame, 219 elementos más o menos policíacos, ahora hay como 500, se reforzó mucho esa parte. ¿Cómo le está funcionando? ¿Ha mejorado las cosas? Porque creo que había mencionado que uno de los puntos rojos para la Cuauhtémoc era, por ejemplo, la zona limítrofe con Miguel Hidalgo, si no me equivoco. ¿Cómo va fluyendo el tema de la seguridad? ¿Ha mejorado? Pues mira, lo primero es, nosotros tenemos un estado de fuerza de policía auxiliar. Nosotros le contratamos al gobierno de la ciudad policía auxiliar. Cuando llegamos, como bien comentas, teníamos 380 elementos en turnos de 24 horas. En realidad teníamos como 145, 142 por turno al día, y 71 se dedicaban a intramuros, a cuidar edificios públicos que administra la alcaldía, y los otros eran extramuros. Nosotros aumentamos este año el estado de fuerza a 500 elementos, pues ya tenemos 250 por turno, y redujimos la cantidad de elementos que están en intramuros. Habilitamos algunas cámaras de seguridad para resguardar algunos espacios que no necesitaban policía de tiempo completo, y eso nos ha permitido acompañar la estrategia de cuadrantes de la jefa de gobierno con policía en algunas zonas donde tenemos mayor cantidad de conflictos. La alcaldía tiene 33 colonias y tenemos 4 de las que el propio estadístico presentado por la jefa de gobierno en materia de denuncias están dentro de las más complicadas. Las más complicadas, ¿no? Morelos, Buenavista, Roma Norte, pues están ahí en esta... La Guerrero también nos llegan muchos reportes. Así es. Pero en ese entorno, digo, sabemos siempre que el alcalde, y más ahora con esta reestructuración que hubo y con esta nueva conformación política, pues tiene sus limitaciones, pero es al primero que acuden los habitantes de la Ciudad de
de la alcaldía, para decirle, oye, hace falta más seguridad aquí, me preocupa esto que está ocurriendo, dicen que en esta zona hay muchos asaltos, robos celulares, etcétera, en el metro, etcétera. ¿Cuál sería la coordinación que debe haber entre la alcaldía y el gobierno central para atender estas peticiones de los habitantes? Ya existe. Lo primero que te diría es que es cierto, nosotros no tenemos policía propia. Esta es, digamos, prestada o rentada. Ahora, la policía auxiliar tiene características distintas a la policía preventiva y a la policía de tránsito. Por ejemplo, la policía auxiliar no está armada, cumple un tema más de prevención. Ahora, hay una parte de prevención que nos toca a nosotros, de luminarias, que las banquetas estén en orden, la poda de árboles para que las cámaras de seguridad puedan ver y acompañar la información del C5. Y ahí, desde el 2 de diciembre, con la llegada del presidente de la República, se instaló en la alcaldía, en las 16 alcaldías, las coordinaciones territoriales para la pacificación del país. Y ahí estamos, pues prácticamente todas las instituciones que tenemos algo que decir y opinar en materia de seguridad. Está Consejería Jurídica, está Secretaría de Seguridad Pública, Policía Preventiva, Policía de Tránsito, Policía Auxiliar. Cuando dice pacificación, pienso inmediatamente en este programa que ustedes están instalando de prevención del delito, en donde entiendo se iba a poner 70 millones de pesos. ¿Cómo está funcionando este programa y a cuántos beneficiarios? ¿Más de 3,000, es cierto? Sí, nosotros, los programas sociales de la alcaldía cambiaron. La delegación Cuauhtémoc tenía 5 programas sociales y 3 de ellos se los lleva el gobierno federal: adultos mayores, personas con alguna discapacidad y becas escolares. Eso ustedes ya no se ocupan. Eso ya no lo tenemos nosotros, lo tiene el gobierno federal y por reglas de operación no se puede replicar. Pero en estos programas de prevención del delito, ¿qué sí están haciendo ustedes? Ahí están, pues justo estamos invirtiendo en grupos y poblaciones vulnerables. Por ejemplo, tenemos un programa social para personas trans, es donde se les va a dar apoyo. Y esto está vinculado a un problema que tenemos en la alcaldía de trabajo sexual, con mucha población trans, transvesti, transgénero, transexual. Y entonces estamos tratando de intervenir y que en ocasiones, por consumo de alcohol en la vía pública o algo, se vincula también al tema de inseguridad. Entonces estamos tratando de intervenir temas específicos de grupos vulnerables, como bien decías, con una inversión de 69 millones a cerca de 3,070 beneficiarios que vamos a estar apoyando. Ya los padrones están por terminar de integrarse, ahora los digitalizamos. Esto es algo que uno creería que en 2019 pasa, pero no, todavía en la delegación anterior era con papelito, y si se perdía copia del acta de nacimiento, pues tienes que volverla a traer o no tienes derecho al programa. Y ahora digitalizamos todo, y eso nos está, obviamente, con el tema de protección de datos personales y el aviso de privacidad, pero nos está permitiendo tener un mejor control y una mejor vinculación con los vecinos. Ahora, alcalde, aquí recibimos todos los días un montón de peticiones, pero son 2 en específico. Una que entendemos sí corresponde a la alcaldía y otra que no tanto. 1, las fugas de agua, y número 2, el pavimento. Hay mucha gente que nos dice que han pavimentado las calles, pero que luego llegan a hacer obras, sobre todo en la colonia Cuauhtémoc, y que el pavimento que habían arreglado se destroza otra vez. ¿Cómo están trabajando con eso? Pues fíjate que estamos, a ver, primero, cierto, el tema del agua, hay un problema grande en la ciudad. La Cuauhtémoc no es de las alcaldías que tiene mayor gravedad en escasez de agua, pero empezamos ya a tenerlo. Quizá el desarrollo inmobiliario en algunas zonas donde había una casa para 5 o 6 integrantes de familia y ahora se construyó un edificio de 5 pisos con 20 departamentos, pues aumenta la cantidad de agua que se ocupa. Todavía no tenemos un problema, salvo en algunas colonias del norte de la alcaldía, San Simón, Atlampa, en algunos tramos de Santa María la Ribera, pero sí empieza a ser un problema que tenemos que atender. Ahí hay que vincularlo a la infraestructura de la alcaldía. Tenemos una extraordinaria infraestructura en términos de cantidad, pero en términos de calidad ya es muy vieja. Nos encontramos, por ejemplo, en una obra que se hizo en la Condesa, en Alfonso Reyes, una válvula de agua, se hizo cambio de drenaje de 1904. No, pues más de 100 años. Más de 100 años trabajando. Entonces,
hay una vejez, hay una vida útil ya del drenaje, por ejemplo, que ya se venció y que necesitamos renovar, y que ahí nos estamos coordinando con el gobierno de la ciudad. Ahora, hacía falta coordinación con CFE, con las cableras, con el propio SACMEX, porque esto que reclaman los vecinos pasa muchísimo. Termina uno de pavimentar una calle, de arreglarla, y al mes, llega, no sé, para poner un póster. No pongo nombre, pero alguna cablera que va a dar mantenimiento a su cableado en esa zona y te abre una zanja, que en realidad es una obra, no es un mantenimiento, y se va y te deja la zanja. Entonces, hemos estado en comunicación con cableras, hemos estado en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad, con gas natural, que es otro que nos genera. En la colonia Cuauhtémoc, ahorita que mencionabas, nos pasó con los parquímetros. También, La colonia Cuauhtémoc tiene un fideicomiso especial donde no interviene la alcaldía, que deciden qué gasta. Entonces repavimentó Río Pánuco y Parquímetros decidió ampliar las orejas de las esquinas para que sean más seguros los cruces. Entonces terminó la alcaldía de hacer Río Pánuco y atrasito entraron el recurso de Parquímetros. Yo quería cerrar mi pregunta para otro tema mucho más relajado, el tema de los bochitos, que yo sé que es algo que aquí todo el mundo, bueno, al menos yo creo que a los mexicanos nos fascina, y entiendo que hubo también algo cerca de la Cuauhtémoc en donde estuvieron involucrados, y quería preguntar cómo la pasaron. Pues la alcaldía de Cuauhtémoc pasa prácticamente todo, no me atrevería a decir de las otras alcaldías, pero de entrada tenemos una población flotante de entre 4 y 5 millones de personas al día, por los servicios turísticos, por las oficinas de gobierno que tenemos. Entonces, pues este tipo de eventos que tuvimos en la colonia Cuauhtémoc con coches réplicas, con antiguos, pues preciosos, ocurren, y a veces los vecinos están contentos de recibirlos, pero a veces les cierran el tránsito, se bloquea alguna calle y causa algunas afectaciones, ¿no? Entonces, pues normalmente no pasa de la queja vecinal. Exacto. Es como cuando hay los desfiles, ¿no? Que se cierra Paseo de la Reforma, y que a unos les gusta y a otros les molesta mucho. Hay mejor también coordinación con el gobierno de la ciudad, porque a veces se autorizaban estos desfiles, se autorizaban este tipo de ferias, de eventos, y no sabía la alcaldía, o la autorizaba la alcaldía y no sabía el gobierno de la ciudad, y entonces se generaba un caos bien complicado de tránsito, de movilidad, por supuesto, y a veces de molestia para los vecinos. Ahora creo que vamos avanzando en ese camino. Bueno, pues es que es muchas personas. Bueno, al que nos están recibiendo muchas llamadas aquí de Hipódromo de Peralvillo, nos dicen que le piden hacer algo con los puestos callejeros que se colocan viernes y sábado y que venden bebidas alcohólicas. Hay otros que nos piden también más seguridad, hay otros que piden su intervención también para el tema del drenaje, de agua potable. Son muchísimos, se los vamos a hacer llegar a usted y a su equipo para su intervención, y pues le agradecemos que haya venido esta noche a platicar con nosotros y a establecer este contacto con, primero, el público del telediario, que mucho confía en nosotros para hacerle llegar a usted este tipo de cosas, y con nosotros pues para conocernos en persona y establecer este vínculo. No, muchas gracias, al contrario, qué bueno que ya están aquí, es un buen espacio para comunicarnos con los vecinos, que nos da margen además de informarles lo que estamos haciendo, porque en el fondo llevamos, los alcaldes y alcaldesas llevamos 5 meses, está transcurriendo el 6º mes de gobierno, que también es poco, pero sí es real que ya nos dio tiempo de programar, y sí es real que por lo menos en la Cuauhtémoc yo espero que a partir del mes de abril, mayo, empecemos ya a entregar resultados de muchas de las cosas que nos comprometimos a hacer en la campaña. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Gracias, el alcalde Néstor Royes. Vamos a